Muy bien, pues bueno, entonces yo soy Sergio y en esta primera parte lo que vamos a ver es una introducción al diseño heterogéneo y también una introducción a la arquitectura de Versal para comprender, pues bueno, cuáles son las piezas o bueno, o qué sentido tiene desde un punto de vista de arquitectura todo lo que vamos a ver luego desde un punto de vista del flujo de diseño. Bueno, la idea de todo esto viene es que, pues bueno, cada vez más trabajamos en entornos heterogéneos, donde como veis tenemos pues bueno, dispositivos que tienen procesadores escalares. Los procesadores escalares son los de toda la vida, que bien que son flexibles, fáciles de programar, no sé, incluso los podemos programar en Python o en lo que sea, pero ya sabéis que tampoco son muy rápidos y que además tenemos un problema de escalabilidad, que por mucho que subimos el número de cores, pues no conseguimos que aquello escale bien. Tenemos por otro lado los procesadores optimizados para vectores, en muy particular, pues bueno, dispositivos estrella, pero no limitado a ello, pues las GPUs y otros tipos, pues bueno, tipos de procesadores o incluso, no sé, todos los DSPs VLIP que tenemos, que a lo mejor podemos tener todos incluso en nuestros móviles, que pueden ser un reto programarlos, pueden ser ineficientes para otros problemas, pero sí que es cierto que hay muchísimos problemas que son problemas que se asimilan a matemática vectorial. Y luego, cuando tenemos problemas que digamos que no se resuelven bien en ninguna de estas dos soluciones, pero que tienen suficiente paralelismo, pues podemos ir a arquitecturas variables. Nos inventamos nosotros una arquitectura paralela, completamente a medida, que sí que es cierto que puede ser difícil de desarrollar, pero esto es la ventaja de la FPGA. Con la FPGA lo que hacemos es, pues, hacemos una arquitectura completamente a medida. ¿Y por qué insisto en el paralelismo? Porque, claro, el paralelismo es lo que nos va a dar prestaciones. La idea de todo esto es que, pues bueno, vamos a poder aprovechar esto en los chips de AMD. La idea de estos chips es que nos provean no solo de la programabilidad software, como podéis tener en SOCs o en Application Processors convencionales, sino esa programabilidad hardware, de tal manera que mantengamos la flexibilidad y la escalabilidad, sobre todo la flexibilidad del software, pero al mismo tiempo con las prestaciones y también, y en cierta medida, la escalabilidad que podemos tener con el hardware. Esto, puntos clave aquí, vamos a tener procesamiento heterogéneo, es la palabra clave para conseguir las prestaciones hoy en día. Trabajamos, en cualquier caso, con procesadores convencionales, multicore ARM, y el reto es cómo hacemos la integración a nivel de sistema. Es, de alguna manera, lo que vamos a tratar de resolver con el seminario de esta semana. ¿Qué dispositivos trabajamos así? Pues bueno, el origen de todos los tiempos fue el SYNC, ¿vale? En el SYNC ya teníamos la posibilidad de tener aceleradores en la parte de PL, en la parte de FPGA. Luego después se fue a dar un paso más allá con MPSoC o incluso el RFSoC, ¿vale? Donde ya tenemos más un nivel especial, más avanzado de heterogeneidad, porque no solo tenemos la lógica programable, sino que vemos que tenemos dos tipos de procesadores, bueno, al menos dos, podemos hablar luego de la PMU, y el máximo nivel de heterogeneidad son Versal, que es lo que nos permite, pues bueno, trabajar con un montón de diferentes mecanismos o paradigmas de computación, tanto de procesadores, array de procesadores vectoriales como los AI Engines, lógica programable muy intensiva de DSPs, procesadores ARM. Es, digamos, el dispositivo donde mejor vamos a poder aprovechar y explotar la heterogeneidad para conseguir los resultados. Como ya habíamos visto, el problema, el reto de todo esto es cómo trabajamos en arquitecturas que son, aquí punto clave, que son domain specific, que son específicas para resolver ciertos problemas como problemas vectoriales o problemas, digamos, no convencionales pero paralelos, que vamos a tener muy buenos resultados en ambos casos, pero ¿cómo resolvemos esto? Pues bueno, esto es la idea de que los flujos de diseño, que es lo que vamos a ver en esta semana, nos permiten tanto juntar el procesado escalar,
procesadores de toda la vida, que nos valen bien para algoritmos complejos y sobre todo si tenemos muchas decisiones, muchos ifs. Hardware adaptable, que como veis está para tanto si nos queremos integrar bien con los sensores, si queremos tener la mínima latencia o incluso hacer procesamiento de cosas irregulares, nos va a venir bien. Y por supuesto el procesamiento vectorial, que bueno, que lo que buscamos son todas esas aplicaciones que por detrás lleva una matemática que muy fuertemente, de carácter muy fuertemente vectorial, tanto temas de procesamiento de señal como incluso deep learning, porque al final ya sabéis que en deep learning no son más que convoluciones, que en última instancia son multiplicaciones de matrices y que hay más vectorial que una multiplicación de matrices. Bueno, pues esto ya lo veíamos desde Sync, en MPSoC pues le dimos una vuelta de tuerca más, y el dispositivo que tiene mejor o donde podemos aprovechar al máximo las ventajas de la heterogeneidad es en Versal, que luego lo vamos a ver con un poco más de detalle. Vale. Pues yo creo que ya todos conocéis que tiene una parte de CPU, el Processing System, una parte de FPGA, el Programmable Logic, y un array de procesadores vectoriales que son los EA Engines. Para quienes no estéis muy familiarizados con la nomenclatura de Sync, recordaros que el Processing System es la parte de los procesadores ARM y el Programmable Logic, PL, es la parte de la FPGA. ¿Para qué os comento o me podéis decir, vale, todo esto muy bonito, pero ¿para qué vale? Pues bueno, la idea es que vamos a o dónde podemos aprovechar al máximo este flujo de diseño. Lo que vamos a buscar son aplicaciones con software acelerado, lo que llamamos con los kernels, bueno, lo pone la palabra genérica, que operan en un flujo continuo de datos, donde las CPUs, lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, PS, esas procesadores escalares, principalmente los utilizamos para interfaz de usuario, para temas de gestión, incluso pues, de mantenimiento, incluso para parametrizar nuestros aceleradores, y luego después lo que tenemos es un flujo completo de datos entre los diferentes aceleradores. Como podéis ver aquí, en una aplicación que sería, pues, típicamente podría ser una aplicación de ADAS, de ayuda a la conducción, o de cualquier otra aplicación que tenéis una parte de sensórica y una parte de actuadores. La parte de sensórica, pues al motor de inferencia de Deep Learning, típicamente no le podéis mandar los datos de una manera directa, porque lo que tenéis que hacer es pues bueno, adaptar esos datos, hacer un preprocesado, y ese preprocesado que puede ser tanto de, no sé, control de brillo de una cámara, hasta cosas un poco más sofisticadas como resolver distorsiones que pueda tener la óptica de la cámara o incluso fusión de entrada de diferentes sensores. Bueno, hay ciertas operaciones que pueden ser computacionalmente complicadas y que necesitamos aplicar para que los motores de inferencia funcionen de la mejor manera posible, o incluso simplemente algo tan sencillo como un rescalado. Todo eso nos lo va a hacer muy bien la lógica programable, porque vamos a tener una latencia pequeña y vamos a estar muy pegados a las fuentes de datos, a las interfaces con los sensores, y al mismo tiempo, como esta algoritmia típicamente también es bastante paralelizable, pues se va a ejecutar bastante bien en la FPGA. Si la tuviésemos que hacer en los procesadores convencionales, pues nos llevaría mucha carga de CPU, o incluso algunas cosas directamente no podríamos ni hacerlas. La inferencia, pues bueno, lo podemos hacer en los EA Engines, o lo podríamos hacer también incluso en la FPGA, o donde fuese. Y luego después siempre hay un postprocesado. Mucho es que el motor de inferencia a lo mejor te da clases o que dice que hay un objeto de tal clase en tales coordenadas, pero cómo se traduce eso en que tengo que o bien activar una alarma o mover el volante para un lado o para otro, o lo que sea. Bueno, pues eso es el postprocesado, que no solo es la interfaz con los dispositivos de control y actuadores, sino que también puede tener su componente del decision making,
que también lo llevamos a hardware para que sea suficientemente rápido y tenga suficientemente poca latencia. Insisto mucho en la latencia. Lo bueno de tener estos dispositivos con todo integrado es que, claro, al estar tan próximos a los sensores y los actuadores, podemos optimizar la latencia global de toda la cadena de decisión, desde adquisición de los datos hasta que se manejan los resultados. Bueno, pues entonces, hasta aquí, todo esto que os estoy contando. La idea es que la computación heterogénea tiene cada vez más peso, esto todos lo sabemos. La computación heterogénea, la visión que tiene AMD es la integración de procesadores convencionales, procesadores vectoriales y FPGA. Vamos, básicamente, pues todas las alternativas principales que tenemos hoy en día. El producto estrella es Versal. ¿Y por qué hacemos esto? Pues bueno, porque hay muchos problemas que se benefician o que podemos tener soluciones muy eficientes. Y uno de ellos, pues bueno, es este que os he comentado, donde utilizamos para el preprocesado y postprocesado la FPGA y luego los IA Engines para lo que es realmente la ejecución de la algoritmia. Todo esto que os comento, muy bonito, pero ¿cómo se hace? Es el objetivo de lo que vamos a ver en estos 2 días de seminario. Desde hace ya unas pocas versiones, 2023, 1 o 2, no, 1 creo recordar, AMD ha apostado por una herramienta unificada. Esa herramienta unificada utiliza el proyecto CEIA, es un proyecto de la Fundación Eclipse, que básicamente es un IDE compatible o similar a Visual Studio Code. Entonces, sobre el mismo look and feel del Visual Studio Code y compatibilidad con plugins, con un gran nivel de compatibilidad con el Visual Studio Code, tenemos una personalización que nos permite desarrollar en una única herramienta integrada componentes tanto para la zona de la PL, de la FPGA, para los procesadores ARM y los EA Engines, tanto compilar como ejecutar, como depurar, como analizar. Entonces, pues bueno, es una herramienta muy potente en el sentido de que nos permite abordar la globalidad de los problemas y además con una interfaz de usuario que es la interfaz de usuario que se está en la actualidad quedando como estándar de facto para el desarrollo de aplicaciones, que es el Visual Studio Code, que es una herramienta que en pocos años, pues bueno, como bien sabéis, ha ganado pues muchísima fama y muchísimo porcentaje de uso. Pues todo esto, como ya os he dicho, donde estas metodologías de diseño heterogéneo, trabajando con Bytes Unified, donde mejor aprovechamos es en Versal. Entonces, termino este juego de transparencias para aquellas que no conozcáis bien Versal, hacer un repasito. Versal es la última familia desarrollada por AMD. De hecho, ahora ya tenemos Versal Generación 2, que está justo saliendo en la actualidad. Por un lado, para los que conozcáis Sync o MPSoC, se parece un poco en el sentido de que tenemos unos procesadores ARM, se parece de hecho bastante a MPSoC, en el sentido de que tenemos procesadores 64 bits, procesadores tipo R orientados a tiempo real de 32 bits, el Platform Management Controller, que es algo parecido a la PMU, más complicado en este caso, con más funcionalidad, y el Accelerator RAM, pues bueno, que podemos hacer un paralelismo más o menos con las memorias que tenemos incorporadas dentro de PSN MPSoC, más o menos, porque hay bastantes diferencias. Hasta aquí, y el hecho de que tengamos la lógica programable, tenemos los parecidos con MPSoC. De hecho, hay otro parecido también, que esta gráfica es más de marketing que en realidad, que son los DSP Engines, que la realidad es que no es algo que esté separado, sino que está integrado dentro de la zona de lógica programable.
Bueno, pues hasta aquí quedan los parecidos. Sería esto como un MPSoC de nueva generación. Las diferencias que tenemos es que, y la más relevante yo creo, es que aparece este Programmable Network on Chip. Ese Programmable Network on Chip no es más que una red programable, que ahora veremos, que tiene sus puntos de entrada, sus puntos de salida y sus switches. De tal manera que en tiempo de diseño la podemos configurar para que nos permita la transferencia de datos entre ciertos puntos donde conecta un maestro y ciertos puntos donde conecta un esclavo. ¿Qué puedo conectar ahí? Pues algo típicamente que puedo conectar es los procesadores, por ejemplo, los Cortex A72, y voy por aquí y me lo llevo con la memoria DDR o la memoria HBM. Pero también, como veis aquí, puedo conectarme con los bloques PCI, me puedo conectar con los bloques de comunicaciones de los multi-gigabit transceivers, incluso la Video Codec Unit. Bueno, pues podemos, o el DirectRF para el RF Versal, que va a salir dentro de poco. Este Programmable Network on Chip lo que nos permite es descargar la lógica programable de esas necesidades y al mismo tiempo dar una vuelta de tuerca en términos de prestaciones. Todos estos bloques que bien estaban incorporados o no existían o estaban incorporados en otros bloques, por ejemplo, el controlador de DDR estaba en la PS y la Video Decoder Unit estaban incorporados dentro de, más o menos incorporados o empotrados dentro de la zona de lógica programable, o no existían, como los cores de 100 gigabit Ethernet como tal, que los podemos, o los de 600 gigas, que los podríamos, o algo parecido lo podríamos tener dentro de la FPGA. Pues bueno, todas estas, todos estos bloques, ahora que están aquí separados, podemos acceder desde cualquier recurso que tengamos dentro de los recursos computacionales, bien el Processing System, bien la lógica programable, y lo hacemos a través de este Programmable Network on Chip. Y además nos aparece una cosa nueva, que son los AI Engines, que es nada más que una matriz de procesadores con pequeñitos, pero con una gran capacidad vectorial, procesadores VLIP pequeños con unidades SIMD muy agresivas, muy potentes. Por ya ir entrando en detalle de algunas cosas que no os haya comentado en esta primera transparencia, ya sabemos que los procesadores ARM son buenos en ejecutar algoritmos, pues bueno, con un montón de ifs, que sean con unas decisiones complejas. En particular, también un punto importante, están duplicados. Por ejemplo, el Cortex R de tiempo real es un dual core. Ese dual core yo lo puedo hacer que trabajen en paralelo, y si hay alguna discrepancia que me salte una excepción. Y aquí, ¿qué más cosas podemos tener? Sistemas de gestión de la plataforma, ese Platform Management en Controller, y luego también lo que tenemos es que tiene soporte para, o tener la posibilidad de interactuar con microlays que estuviesen integrados o implementados en la PL. Dentro de estos procesadores tenemos un dual core A72. Aquí, los que conozcáis MPSoC, me podéis preguntar por qué un dual core y no un quad core. La realidad es que este es un dual core más avanzado, con lo cual de prestaciones se queda como un dual core de los Cortex A53, de los de MPSoC. La SMMU y la CCI, pues ya sabéis que son unidades de gestión de traducción de memoria, y el casco Coherent Interface lo que nos permite es hacer todo un esquema de memoria compartida, y que al mismo tiempo podamos garantizar que tenemos coherencia en el manejo de los datos, en envío de información, y coherencia con nuestras cachés. Trabaja también significativamente más rápido que los Cortex A53 de MPSoC, pues entonces, entre que el juego de instrucciones es un poquito más potente y que trabaja más rápido, pues al final tenemos que las prestaciones son las mismas que un Cortex A53 de quad core, aunque este solo tenga dual core. Evidentemente te soporta Linux y bare metal.
Tenemos luego la Real Time Processing Unit, que no es más que un Cortex R5 con cachés y una memoria que ya conocíamos de MPSoC, que es la Tightly Coupled Memory, que es una memoria que sabemos que tiene los retardos que tiene, típicamente que tiene 0 retardo, con lo cual podemos llegar a hacer código pequeñito, pero lo podemos ejecutar de una manera muy determinista. Puntos importantes, al poder trabajar en modo duplicado, en el modo lockstep, tenemos capacidad de detectar cuando existe una discrepancia y así, pues, saltar eventos de funcionalidad, de seguridad funcional, ¿vale? De tal manera que sea certificable por ASIL-SIL. Puntos importantes, pues bueno, están diseñados para tener baja latencia, en especial, por ejemplo, las interrupciones, determinismo, y bueno, que nos valga para sistemas donde quizá utilizar un Linux completo, pues las capas que hay por debajo nos dan una incertidumbre que no nos va a valer. Luego habíamos hablado del Platform Management Controller, que es como la PMU de MPSoC, pero venido a más. Lo que tenemos aquí es que veis que tenemos tanto la configuración del dispositivo, todo temas de seguridad, temas de testeo, de depuración, lo que entramos por JTAG, y el monitor del sistema. Tanto a nivel, pues bueno, de los parámetros físicos, como el anti-tampering o cosas similares. Es un dispositivo bastante completo, donde tenemos varios procesadores Microless, además con redundancia triple para asegurar que nunca se nos va a quedar colgado por un SEO o por lo que sea, y digamos, es como una vuelta de tuerca a lo que teníamos en MPSoC. La zona de lógica programable, pues poco más que decir acerca de esta zona de lógica programable, salvo con la salvedad de que veis que tenemos ahora tablas de 5 entradas, con tablas de más entradas, 6 entradas, tenemos IK-CLB, que tenemos 32 LUTs, 64 flip-flops, bueno, son ya se ve que ha ido habiendo una evolución también en la propia arquitectura de la FPGA, no solo la arquitectura global a nivel de sistema, sino la arquitectura de la FPGA como tal, como dispositivo. Sistemas de reloj, pues bueno, es la misma idea que teníamos en UltraScale Plus. De aquí, más allá de comentaros, pues bueno, que la división en regiones con rutados horizontales, verticales, que esto es parecido a lo que teníamos en UltraScale Plus, sí hay interesante de esta diapositiva comentar acerca del XPIO. Es el bloque que tenemos para gestionar las entradas-salidas de alta velocidad, que lo podemos acceder desde la parte de FPGA o directamente desde los controladores DDR que están fuera del PS, fuera del PL, y que se acceden directamente a través del NOC. Y veis que tiene su propio PLL, pues bueno, porque hoy en día cuando estamos trabajando en una interfaz, no sé, de DDR4 o de DDR5, ya sabéis que tenemos que trabajar a frecuencias muy elevadas, por eso es necesario tener un PLL aparte. Acerca de esto, de Inversal, de las entradas salidas programables, las de altas prestaciones, high performance, trabajan de 1 a 1,5 voltios, o sea, son tensiones bastante bajas, y los high density son los que ya trabajamos en las tensiones que son más comunes hoy en día, 1,8, 2,5, 3,3. Más comunes me refiero a sistemas de control normal y corriente. Vale, estas de aquí claramente en este rango de tensiones, pues por supuesto, para trabajar con memorias y todo esto así, a través de estos elementos, el XPIO y el XFI, que ya os había comentado. Todo esto es lo que es la lógica programable con el programa on chip. Ya hemos estado viendo algunos de los bloques que tenemos aquí con los controladores de memoria. Y luego tenemos estos dos bloques, los DSP Engines y los AI Engines. Insistir, el dibujo no es muy bueno, porque la realidad es que los DSP Engines están integrados dentro de la lógica programable, o sea, repartidos dentro de columnas de la lógica programable, que nos pasaba en UltraScale Plus.
Pero sí que es cierto que nos da una idea de qué elementos computacionales tenemos. Tenemos esos bloques, que ahora los veremos, y luego tenemos los AI Engines, que pues bueno, son unos procesadores de aplicación específica que para ciertas o bueno, muchas aplicaciones lo que nos van a dar es unas prestaciones elevadas, una latencia baja y claro, y por hecho de estar implementados en silicio, pues vamos a tener que son más eficientes en consumo. Empezaron, simplemente como una nota histórica, empezaron siendo sistemas avanzados de procesamiento de señal, pero, pues bueno, según apareció, entre medias apareció toda esta explosión del deep learning y también como son básicamente procesadores vectoriales, pues lo podemos hacer para una convolución, para trabajar con una convolución de una red neuronal convolucional. Como son VLEAP, tenemos Instruction Level Parallelism y como es OmniSIMD vectoriales, pues tenemos Data Level Parallelism, con lo cual tenemos un nivel de paralelismo muy grande. Los DSPs que os comentaba, pues no es más que evolución del DSP48E2 que tenemos en Ultrascale Plus, que aquí ya se llama DSP58, donde, ¿por qué 58? Porque este bloque que tanto te vale para sumar, para restar, como puerta lógica, te aguanta 58 bits y esto nos significa que estos bloques que vuelven a existir están repartidos por toda la parte de la FPGA, nos permita trabajar muy especialmente. ¿Ves? Los tamaños no son caprichosos estos tamaños, sino que estos tamaños significa que nos podemos trabajar en coma flotante de precisión simple. Tenemos también para trabajar en punto fijo, en dividirlo como de una especie de estos 27 o 58, los podemos dividir como si fuese una especie de vector y podemos trabajar en vectores de 8 bits o incluso podemos también hacer operaciones complejas. El NOC, como ya os decía, es un bloque importante que lo que nos permite es, veis aquí, darnos la conectividad entre todos los diferentes elementos. Cosas aquí. Todos estos switches son programables para que tengamos calidad de servicio garantizada, siempre que tengamos una posible solución, evidentemente. Si decís que estamos metiendo tanto ancho de banda y al final los recursos son los que son, pues evidentemente la herramienta cuando compile dirá que no te lo puede garantizar. Podemos hacer dentro con el NOC una combinación cualquiera entre maestro y esclavo. Se utiliza AXI4 para las comunicaciones que va por debajo y es por aquí, por ese NOC, por donde entramos en el controlador de DDR4 y en el código, en el core PCI Express. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? La manera de trabajar, pues bueno, lo que hacemos es trabajar con dispositivos que están mapeados en memoria y que ahí podemos acceder a todos los recursos, pues bueno, cuando rotando por el NOC el origen y los destinos. Los orígenes son estos, como ves aquí, los puntos que serían los maestros, donde tendríamos la entrada y la salida en estos puntos esclavos. Que bien los tenéis aquí en la zona de la lógica programable. Por toda una columna vertical vais viendo los puertos maestros y los puertos esclavos. Bien lo tenéis en el procesador, ¿vale? Y aquí dentro del procesador pues tenéis un montón de puntos donde vais a entrar en el NOC. Y luego también conexiones con los AI Engines. Vale, esas conexiones pues bueno, te van a variar de dispositivo a dispositivo. ¿Esto cómo se traduce? Pues bueno, lo que vamos a tener, veis que podemos mandar los datos que tengamos en el procesador convencional o en los AI Engines o lo que sea a través de este NOC y los llevamos
al NOC, donde en el NOC lo que hacemos es ya vamos distribuyendo a través de las unidades que tenemos de switch, estos NPS. El NOC es bastante grande, tiene 128 bits, o sea, es bastante potente, tiene 128 bits los canales. Si lo tuviésemos que hacer con la lógica de la FPGA, pues gastaríamos bastantes recursos y tiene rutas tanto horizontales como verticales, incluyendo acceso a los controladores de memoria. Esto es importante, ¿vale? Esto es una cosa importante porque antes sabéis que los controladores de memoria colgaban directamente del PS, de los procesadores ARM. ¿Cómo se trabaja con esto? Pues bueno, os puede parecer muy complicado, pero la realidad es fácil. Tú lo que haces es, dentro del IP Integrator, aquí es básico utilizar el IP Integrator, te vas instanciando tu NOC, que no tiene que ser el NOC completo, sino que te puedes ir instanciando trocitos de tu NOC y le vas configurando que, pues bueno, cuántas entradas quieres, cuántas salidas quieres y si ahí tienes que respetar alguna calidad de servicio. Al final, pues todos esos subNOCs que te has ido instanciando dentro del IP Integrator, lo compilas cuando compilas tu diseño y lo que te va a generar es o bien una solución válida o te dice que la solución es inválida por la razón que sea y cuando termina pues te genera o tienes ese no compilado que eventualmente las herramientas de Vivado te van a generar el archivo de configuración para el NOC. Acerca de la jerarquía de memoria, sabéis que en aceleración es muy importante encontrar la memoria correcta. Entonces, dentro del Processing System, pues tenéis pues básicamente memorias caché, o incluso las TCMs, que las podemos considerar como cachés. En la lógica programable, lo que existen son, pues bueno, más recursos de memoria, en particular, especialmente la LoopRAM, que no tenemos mucha, pero es masivamente paralela, porque básicamente tenemos un montón de memorias distribuidas por todo el dispositivo, BlockRAMs, UltraRAMs, las HBMs en los dispositivos que tienen HBM y, por supuesto, la memoria externa DDR. Esto es también un punto clave para la aceleración, porque sabéis que muchas veces el acceso a los datos es un cuello de botella en la aceleración. En particular, en FPGA, lo bueno que tenemos es que ese acceso a los datos con una granularidad muy pequeñita nos permite un paralelismo enorme. Y ya para terminar esta parte, lo que tenemos es una arquitectura que tiene pues bueno, interfaz PCI Express con coherencia caché, con este estándar de MMX CCIX que nos permite trabajar con coherencia caché a través de las interfaces PCI Express y otra vez más pues bueno, acelerar las prestaciones. Y lo que tenemos es este módulo aquí que nos resuelve todo esto. Bueno, pues simplemente con esto os quería dar una idea de una motivación de por qué son necesarios estos flujos heterogéneos y en particular haceros un repaso de la arquitectura de Versal como punto clave para o dispositivo clave para estos flujos de diseño acelerados. Si mientras tanto tenéis alguna pregunta, abrid el micrófono sin problema. Vamos a ver el siguiente juego de transparencias, donde ya nos metemos en faena. Entonces, hasta aquí. Hemos visto la importancia del diseño o de la computación heterogénea para conseguir prestaciones. Hemos visto cómo tenemos que Versal es el dispositivo que podemos más aprovechar la computación heterogénea porque tenemos como más diferentes matices o caras de modelos de computación. Hemos visto que existe el Bytes Unified, hemos visto la arquitectura Versal en detalle. Os he contado que el Bytes Unified es la herramienta que nos permite hacer todo esto, pero pues bueno, vamos a ver exactamente cómo se aterriza todo esto. Voy a intentar que se me oculte la barra.
Muy bien, pues vamos a ver esto. Bueno, al final aquí hay diferentes maneras de abordar esto. Los desarrolladores solo de hardware, ¿vale? Utilizan solo Vivado. Esto puede ser, por ejemplo, si imagínate que vas a desarrollar con una Artist, una Spartan y tienes solo una aplicación puramente hardware. Luego están que cada vez es, yo creo que es el punto clave hoy en día en los dispositivos AMD, está el tema de los desarrolladores SOC. Los desarrolladores SOC lo que te hacen es, o el modelo de trabajo es desarrollamos una aplicación hardware en por la zona de la PL y manejamos la aplicación desde los procesadores ARM, donde corren también la aplicación de gestión, de visualización o de lo que sea. Está el tema de la aceleración, es aquí donde nos vamos a focalizar y nos vamos a focalizar en particular en este punto, vamos a comprender cómo tratan de abstraer toda la parte del desarrollo hardware y también hay un punto que está por encima en nivel de abstracción de lo que vamos a ver hoy, que es utilizar aplicaciones, frameworks para aplicaciones concretas. Muy en particular tenemos el ByteCI, pero que son para redes neuronales profundas, pero no estamos limitados a eso. Sino tenemos también, por ejemplo, hay otro framework para desarrollo de aplicaciones de red. Bueno, la idea es que para todo lo que es desarrollo de software, ya AMD utiliza la palabra clave bytes, donde bytes lo que vamos a tener es tanto la parte de desarrollo de empotrados, el desarrollo de las herramientas de AI Engines, el HLS, la síntesis de alto nivel, las librerías asociadas y el Model Composer. Model Composer, que ahora en un ratito os lo explicaré, es una herramienta de diseño basado en modelos que utiliza, que es de MATLAB. Entonces tú haces con Simulink, con su herramienta, la herramienta que tiene MATLAB de desarrollo de modelos, te pintas cuál es tu modelo y utilizando unos toolboxes especiales, ese modelo es sintetizable. Bueno, pues esto sería la foto completa. Entonces, veis que lo que vamos a tener es nuestras herramientas, el Bytes Compiler and Linker. Tenemos un montón de librerías que nos sirven para resolver problemas, ¿vale? De tal manera que si imaginamos que tenemos un problema de visión, pues a lo mejor lo que hacemos es, en vez de codificarnos nosotros a cero todos los kernels, pues buscamos en esta librería a ver qué hay y hacemos la llamada a esos kernels de aceleración desde el Bytes HLS, que esto sí ya sería parte de lo que tendríamos con el Bytes, con todo nuestro entorno de desarrollo integrado. Existen soluciones específicas, ¿vale? Para dominios específicos, como el ByteCI, que ya os he comentado, pero temas de analítica de vídeos, alguna cosita de blockchains, el Model Composer, que ya os he comentado, P4 para networking, para redes. Todo esto, al final, bien utilizando estos frameworks de alto nivel o utilizando el Bytes Unified, que no es de tan alto nivel, lo que hacemos es generamos una aplicación que compilamos, linkamos y ejecutamos en la plataforma de destino a través del Xilinx Runtime Library. Este Runtime Library lo que nos permite es descargar los aceleradores, controlarlos, enviarles datos, recoger los datos por una librería de trabajo con todo esto. Todo esto lo manejamos a través de Bytes. Vale, el Bytes Unified IDE, ya os comenté que se basa en CIA, o sea que la idea es que trabajamos con algo que es muy parecido al Visual Studio Code y nos permite hacer todo lo que nos permitiría hacer un IDE, tanto la creación de aplicaciones, de las plataformas, de los componentes, ejecutarlo, depurarlo, perfilado, trabajar con múltiples dispositivos, crear imágenes, programar las flash, trabajar en
utilizamos la abstracción de componentes, que ahora veremos cuál es, y también cosas que son muy básicas, pero que es importantísimo que se soporten, pues con sistema de control de versiones, ¿vale? Y soporte para comandos a través de la línea de comando, no solo del GUI, ¿vale? Que también nos puede, que es interesante en un momento que queremos que la herramienta sea scriptable. Bueno, pues trabajar con sistemas heterogéneos, lo que tenemos que hacer es darle una vuelta a lo que son el flujo de diseño de empotrados de toda la vida. Entonces, un flujo de diseño de toda la vida lo que hacíamos era una plataforma fija. Sobre esa plataforma fija hacíamos los componentes software y dejábamos el sistema funcionando. Pues bueno, para los que habéis trabajado con Sync, lo que hacéis es instanciáis vuestros periféricos, vuestra lógica en la zona de la lógica programable, creáis un archivo XSA y ese archivo XSA lo incorporabais en Bytes. Pues a lo mejor trabajáis en el Bytes clásico, hacíais vuestro software y ese software ya lo bajáis a la placa, en bare metal o incluso utilizando Linux. La gran diferencia cuando vamos a trabajar con estas plataformas heterogéneas es que vamos a crear lo que se llama una plataforma extensible. Una plataforma extensible es la que nos permite ir añadiendo diferentes aceleradores. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Veis que tenemos los kernels de aceleración lógica programable, los EA Engines, y todo esto lo vamos desarrollando en paralelo y lo vamos integrando junto con el desarrollo software. Entonces, el primer punto clave segundo, hemos hablado de que nuestra herramienta de referencia va a ser Bytes Unified, y luego, por otro lado, lo que tenemos es que también el punto básico para comenzar va a ser la plataforma extensible. Sobre esa plataforma extensible vamos añadiendo los diferentes componentes de aceleración. Al final esto se traduce que cuando estéis trabajando con Versal, bien podéis utilizar flujos tradicionales, tanto solo con la parte FPGA o que se parezcan a un sistema empotrado, como puede ser en el Sync 7000 o Sync MPSoC, ¿vale? O diseños basados en plataformas extensibles. De esta diapositiva, aparte de quedaros con la idea de que con Versal podéis seguir utilizando los mecanismos o los métodos clásicos, es también importante haceros ver que en Versal, en cuanto queréis utilizar los EA Engines, os tenéis que pasar a este diseño basado en plataforma. ¿Vale? Es de alguna manera la manera de integrar las componentes EA Engines es utilizando estos diseños basados en plataformas extensibles. Según vais a la derecha, pues es más programable en software, que no significa que no estemos utilizando la parte de FPGA, no, en la parte de FPGA lo que hacemos es utilizar aceleradores hardware de esas rutinas software. Bueno, pues al final lo que vamos a tener es que tendremos un procesador empotrado, tenemos la lógica adicional, tenemos los EA Engines, ¿vale? La lógica en los procesadores convencionales son los Cortex A72, el Dual o el Cortex R5, que tenemos Dual también. Y tendremos aceleradores en la zona de la PL y contenido algorítmico en la zona de los EA Engines. Es cuando nos vamos a ir a este lado de aquí, cuando queremos trabajar con Bytes, pero queremos que nos integre diferentes componentes de aceleración. Vivado, ¿cuál es el rol de Vivado en todo esto? Pues bueno, Vivado, lo que como ya conocéis, no es lo que nos hace todo el diseño hardware con todas estas facetas, y todas estas facetas son las que utilizamos para diseñar la plataforma básica. Esa plataforma básica es la que utilizamos
para flujo de diseño tradicional, pero aquí lo que nos interesa es el flujo de diseño basado en plataforma. Generamos la plataforma y también podemos empaquetar kernels RTL. Aunque vamos a insistir mucho en que los kernels de aceleración los vamos a hacer en HLS, porque además HLS es como para un kernel de aceleración donde lo que nos interesa es el throughput y no nos interesa tanto qué cosas se hace en cada ciclo de reloj o una temporización tan muy estricta, sino que lo que nos interesa es que procesemos un dato en cada ciclo de reloj. Nos interesa más, yo creo que es mejor idea ser productivos y tener HLS. Pero sí que es cierto que también eso no implica que no podamos utilizar código HDL, código RTL, como kernel de aceleración. También se puede hacer. Quedaros con esa idea y es el Vivado del IP Packages el que nos lo va a hacer. Estos archivos XO son los componentes ya compilados, una especie de objetos, pero objetos hardware que ya vamos a compilar en nuestro diseño. Al final, la idea es que dentro de la zona de la lógica programable de la FPGA y los EANGs tenemos varios subsistemas que se comunican con el firmware que tenemos corriendo en los PS, la libRT que habíamos comentado y todo esto, y la aplicación que tenemos en los procesadores ARM, el PS Application. Tenemos una interfaz entre hardware y software y cada subsistema es, si tenemos diferentes componentes, se linkan con esta herramienta B++ y con el package se genera todo el software. Esto sí es ahora importante. Lo que se ha buscado con esto, con Byte is Unified, pero esa idea la teníamos ya desde bastante tiempo en AMD con el flujo de diseño acelerado, bueno, desde antes que fuese AMD, desde Xilinx, es que para facilitarle las cosas a la gente de software, se hace una analogía entre el código objeto que tenemos con GCC y el código objeto que vamos a tener en este caso, que son los aceleradores ya compilados o implementados en forma de hardware. Esos son los archivos .xo. Y que con el B++ lo que se puede hacer es integrar esos aceleradores, esos IP cores ya precompilados dentro de la plataforma. Evidentemente tenemos una interacción grande, aunque transparente, con las herramientas de Vivado. La idea es que esa interacción sea absolutamente transparente para el programador y que el programador lo único que vea es que en vez de utilizar el linker del GCC, lo que estoy utilizando es el B++ --link para hacer un linkado de esos elementos hardware. Pero para el programador, a todos los efectos, le da igual si es elementos hardware o elementos software, lo que está viendo es que está viendo un linkado. Y el package es, una vez que esté todo linkado, para generar, pues básicamente, ¿qué podemos generar con el package? La tarjeta SD que nos arranque el sistema. La plataforma, la idea es que ¿qué nos suele abstraer la plataforma? Y imaginaros el ejemplo que teníamos de antes de ADAS, de ayudas a la conducción. Pues en la plataforma, típicamente lo que vais a tener son la interfaz con las cámaras, la interfaz con el LiDAR, son todas esas cosas que son de interfaz, donde ahí sí que los tiempos, los protocolos son importantes, con lo cual necesitamos resolverlo con HDL. Eso es complicado, como bien sabéis, y especialmente antipático para la gente de software. Entonces, todo lo que es la interfaz con el mundo exterior, alguna cosita más, pero especialmente la interfaz con el mundo exterior, se diseña en Vivado por diseñadores hardware y lo que se hace es se crea esa plataforma sobre la que se pueden enganchar los diferentes aceleradores que ya van a trabajar no sobre las interfaces de la cámara o del LiDAR, sino ya te trabajan sobre una interfaz AXI o AXI-Stream estándar que se linkan con esa plataforma con el B++ link. Esa es la idea. Ahora lo veremos en esta transparencia con un poco más de detalle. Lo que vamos a tener, veis que es por un lado todos los kernels de aceleración que para PL
Yo me centro más en HLS, a mí me parece lo más natural, pero pueden estar también hechos en RTL. Los código para los AI Engines, que recordaros, teníamos tanto el kernel en sí, con lo que hace con el grafo, que es cómo interaccionan y cooperan entre sí los diferentes procesadores del array de los AI Engines. Al final se va generando esto, tenemos los objetos XO que os había comentado, y se linka todo. Se linka todo, veis que de manera transparente se llama avivado, y una vez que tenemos todo linkado, se hace un empaquetado. El empaquetado es coger, por ejemplo, las piezas de la plataforma, la aplicación que corre el PS, en particular el XRT, que es la librería que nos permite a nosotros hacer la interfaz con nuestros aceleradores desde el software, y ya justo integramos y corremos el dispositivo o emulamos. Ahora veremos el tema de la emulación, que va a ser algo importante. ¿Veis? Las salidas son esos .xo para los diferentes kernels. En los casos de los AI Engines, lo que utilizamos es alif adf.a, es el formato el que sea, y luego la aplicación en el PS, en los procesadores ARM, no es más que un ELF, que todo se empaqueta y se mete en una SD o en lo que sea. Dentro de los AI Engines tenemos un compilador, tenemos un simulador, luego eso lo veremos con un poquito más de detalle, las diferentes opciones que tenemos. Y digamos, la gran ventaja del Byte is Unified es este cuadradito que tenemos aquí, que lo hacemos y que nos integra todos los dominios de computación que son muy heterogéneos, porque, pues bueno, en poco se parece la programación del PS con hacer un core que va en la FPGA. Pues hace que lo que no se parece se parezca, y además robamos conceptos del desarrollo software, en particular el linkado y el empaquetado, que como tal, pues bueno, no lo tenemos tanto en desarrollo software, pero podéis pensar, pues bueno, que sería empaquetado, pues bueno, como generar o crear el instalable que te vas a instalar, por ejemplo, en un Windows, pues sería algo parecido. Podemos, como os he dicho, hacer una emulación hardware, esto insistiremos ahora bastante. Y una de las cosas que os comentaba de las herramientas de específicas es el Model Composer. El Model Composer, ¿qué grandes ventajas tiene? Bueno, sabéis que para trabajar, si queréis trabajar desde MATLAB con modelos Simulink, tenemos el SDL Coder, que es la herramienta propia que te da MATLAB, que te permite a través de... O sea, hay muchos bloques de sus toolboxes que tienen la posibilidad de poderlos escribir en HDL, VHDL o en Verilog. Eso es muy potente porque no tenemos que utilizar toolboxes específicos, sino utilizamos los toolboxes de MATLAB. Pero la gran ventaja de Model Composer, en mi opinión, por lo que me gusta mucho esta herramienta, son por dos cosas. Es porque te permite trabajar con los AI Engines de una manera mucho más sencilla que la propiamente dicha, trabajar con los AI Engines, que a lo mejor de primeras se os puede atascar, y porque te permite también integrar con HLS. Entonces, esto es muy, muy potente. Y bueno, pues la idea es que nosotros trabajemos dentro de Simulink, que está muy bien para visualizar y analizar los datos, y ahí podemos integrar de una manera absolutamente sin costuras los bloques AI Engines y la lógica programable. Y además, por supuesto, que sea sintetizable.
Dicho esto, pues bueno, es una notita al margen de, sobre todo para los que estéis trabajando en procesamiento de señal, también por procesamiento de vídeo, que puede ser una buena idea. Bueno, vamos a seguir en lo que nos interesa. Al final, pues bueno, la aplicación completa, que tenemos el desarrollo de software, desarrollo de las aplicaciones, de los aceleradores y el desarrollo de los AI engines. Desarrollo del software, pues el GCC y, insisto, el XRT, que es lo que nos permite comunicarnos con los aceleradores. El desarrollo de aceleradores, pues tendríamos también el Bytes Compiler, típicamente nos cogería el código HDL y luego después la integración como esos objetos que ya hemos visto. Y de los AI engines, pues bueno, tendríamos pues el código fuente tanto del código como los grafos y te genera un archivo .a, que es una librería que tiene tanto archivos de configuración propiamente porque acordaros que los EANs es una matriz es un array, una matriz de procesadores que las conexiones son configurables. Entonces, que sean configurables entre sí significa que hay algún nivel de configurabilidad tipo bitstream de una FPGA, salvando las distancias, pero ese tipo de configurabilidad. Por eso necesitáis los archivos CD2. Pero al mismo tiempo son procesadores con su propio lenguaje ensamblador. Por eso necesitáis los ELFs, más sus metadatas y datos específicos. ¿Vale? Y todo eso se empaqueta en el clif.adf.a, que es como una especie de ese ELF venido a más, si queréis verlo. Bueno, entonces, hasta aquí. La idea de lo que os he comentado es que tenemos nuestro Bytes Unified y ver las diferentes funcionalidades que tenemos. He insistido mucho que tenemos la zona del Processing System, de la lógica programable y de los AI engines. Ya hemos visto que cada uno de estos elementos tiene una manera de trabajarse diferente y lo que se ha buscado con Bytes Unified es que esa manera de trabajarse independiente se abstraiga lo más posible y además se integre todo asemejándonos al linkado que tenemos. Vale, pues esos son los fundamentos de cómo se trabaja con cada uno de los elementos. Y luego a nivel de sistema, cómo se integra todo. Es lo que vamos a ver en este último juego de transparencias, que voy un poco rapidito para que no nos vayamos de tiempo. Bueno, yo creo que esto ya lo hemos visto, todas estas terminologías. Puntos importantes que no habíamos comentado. Por supuesto, cuando vayamos a depurar, tenemos que tener un test bench, ¿vale? Como veis, que vamos a tener en código CPP, un test bench que va a ser un código C normal y corriente. La aplicación, que por supuesto tenemos en el Processing System, la descripción de la plataforma, que aquí utilizamos la manera estándar, el XSA, que ya bien conocéis. Y al final, lo que tenemos es el LIFADF. Ese era como el ELF, venía más de los AI engines. Los kernels XO es la lógica o el hardware de los IP cores de aceleración encapsulada en una especie de objeto hardware. El PFM, XPFM, que es la plataforma, una descripción de la plataforma. Y todo esto es donde se integra junto con la aplicación, que la aplicación ya es un ELF normal y corriente. Se integra y podemos bajarlo a la placa o centrarnos en la emulación. Vamos a insistir mucho, como ya os he dicho, en la emulación. ¿Cómo es la integración a nivel, por ejemplo, de entre los AI engines y la FPGA? Pues sabéis que esto pues es bastante, puede parecer sencillo, pero es bastante complicado. Bastante complicado desde un punto de vista de lo que es el dispositivo Versal, porque lo que vamos a tener es que tenemos lógica en la zona de la PL, de la FPGA, y tenemos también los canales de comunicación del NOC que entran en el array de AI engines.
Al final aquí hay mucho flujo de datos y simular esto en condiciones pues es complicado. Lo que se hace es, pues bueno, se hace una cosimulación utilizando ese flujo de emulación de hardware, donde se hacen adaptadores de las funciones RTL, ¿vale? Y a partir de ahí se monta toda la infraestructura de emulación. Y, punto importante, la integración a nivel de sistema, como veis aquí, te instancia automáticamente, si te hacen falta, DMAs para transferir los datos, hacer el manejo de los datos con esto que sería el grafo de conexiones entre los procesadores de los AI Engines. Sabéis que tenemos un array de procesadores y esos procesadores los podemos conectar entre sí configurando esas conexiones programables entre los procesadores de tal manera que hagamos estos tipos de grafos que luego veréis que con la propia herramienta los vamos a poder ver cómo son. Y luego, por supuesto, te automatiza todo el tema de movimiento de datos tipo DMAs, cruce de dominios de reloj, todo esto. Y veis, y al final te lo va metiendo todo en un diseño completo, que eventualmente pues sería lo que podríamos llegar aquí a simular. Veis que, como veis, lo que hace es dentro de esa, este bloque es lo que estaría al borde de los EA Engines, donde tenemos la interfaz con la PL, ¿vale? Y veis cómo de esta interfaz con la PL va a través de ese stream, el switch de Axis Stream, ya metiéndose en los EA Engines. Toda esta parte se configuraría con esos grafos que el compiler nos lo ha generado, y luego toda esta parte de si hay que hacer movimiento de datos o lo que sea, se generan automáticamente los bloques de movimiento de datos. ¿Qué tipos de plataformas podemos tener? Pues bueno, lo que podemos tener es podemos trabajar simplemente con las de derivado de toda la vida, y podemos tener plataformas que tengamos ya archivadas, que lo que hacemos es reutilizar para poder utilizarlas con este mecanismo de plataformas extensibles. La idea de todo esto, os lo vuelvo a insistir, la idea de todo esto es que si veis aquí tenemos que el equipo de diseño de hardware diseña, es el que se encarga de derivado, y sobre eso el equipo de desarrollo de software lo que hace es desarrolla el software, tratando de mantener esas abstracciones típicas de software, ¿vale?, sobre abstracción de la plataforma para que abstraer las dificultades de desarrollo del hardware. ¿Esto cómo se hace? Desarrollando una plataforma extensible. La plataforma extensible no es más que un diseño vivado donde tú dejas huecos, o sea, dejas interfaces que tú pues tienes, no sé, tu AXI maestro que te viene del FIPS, de los procesadores ARM o de cualquier, o incluso entradas en tu NOC o en donde sea, que dejas de alguna manera al aire. Dejas al aire. Normalmente, si implementas eso, te fallaría, pero lo dejas al aire porque ahí es donde se van a integrar tanto los kernels o eventualmente los bloques de los EANs. O sea, que es una plataforma donde tú sí que llegas a implementar todo lo que es la periferia y los de conectarte con los diferentes periféricos, pero dejas huecos como una especie de zócalos sobre los que se puedan enganchar todos los kernels de la FPGA, y por supuesto dejas también la posibilidad de, pues bueno, al final se reconfigura el NOC y también y se va reconfigurando la matriz de ANGs para manejar los datos. Para
desarrollo de software embebido utilizamos las plataformas fijas. Este no es nuestro objetivo siempre va a ser desarrollar una plataforma extensible. Y bueno, esto sería el resumen de todo, donde el proyecto a nivel de sistema ya es esta componente de nivel superior. Lo que nos va a integrar son las aplicaciones que tenemos para los procesadores ARM, tanto bare metal como Linux, con sus drivers XRT para hacer a los aceleradores o para hacer a los engines, incluso OpenCL. Y la lógica programable, tenemos los XO para tanto kernels escritos en HS en RTL, y luego después en los engines libadf.a, ¿vale? Que tenéis aquí, que tiene toda la información de los código fuente y de los subgrafos. Esta diapositiva, esta es especialmente importante, ¿vale? Para que si luego os queréis meter con esto, tengáis idea cuál es la foto completa de cómo se integra todo. Una vez más, insistir, lo que a través del B++ Link, pues bueno, se busca que todo sea de la manera más transparente posible. ¿Cómo se aterriza todo esto que os estoy comentando dentro de Bytes Unified? Lo vas a ver ahora un poco mejor con el laboratorio que va a hacer Gustavo, pero ya os adelanto que cada uno de las piezas que corren en cada uno de los elementos heterogéneos son PS, el Application Component, aceleradores en el hardware, en FPGA, el HLS Component, aceleradores o código en los AI Engines, el AI Engine Component. Vale, todos estos components son, digamos, todos estos que tenemos aquí, y se articulan a través de un componente de nivel superior, que es el que articula todo, que es el System Component. Y ese System Component es el que eventualmente vamos a utilizar como base para el linkado y para empaquetado y para tener el producto final. Pero antes de tener el producto final y probarlo, ¿qué cosas podemos hacer? Pues podemos hacer una emulación software, ¿vale? Donde en esta emulación software simplemente compilamos como si fuese todo C y hacemos una verificación funcional, pero ya sin tener en cuenta efectos ni mucho menos de prestaciones, ni mucho menos tampoco de sincronización y de tiempos. Eso lo conseguimos, sincronización, tiempos, prestaciones, con la emulación hardware. La emulación hardware lo que utiliza es QEMU para emular toda la infraestructura que va en el PS, incluyendo el Linux, ¿vale? En PL lo que utilizamos es el Vivado Simulator para hacer simulaciones, digamos, precisas a nivel de ciclo o a nivel de ciclo inferior. Y en los AI y el AI Simulator lo que utilizamos son modelos SystemC que no son aproximados a nivel de ciclo, no exactamente. Pero bueno, esto nos da suficiente precisión como para ya poder observar efectos no solo de que el algoritmo a nivel funcional pues sale, sino que la interacción entre todo el movimiento de datos funciona. Y luego, por supuesto, pues luego lo que podemos hacer es correr en el hardware y además nos da herramientas de análisis, herramientas de perfilado. Lo vais a ver ahora con Gustavo, vais a ver cómo, pues bueno, con la emulación hardware lo que podemos hacer es basado en QEMU, y sobre el QEMU que llama a este simulador SystemC para los AI Engines y el Vivado Simulator para la lógica programable, se puede buscar, se pueden ya encontrar los cuellos de botella de prestaciones. Mientras que en la emulación software solo vas a descubrir si el algoritmo funciona bien o funciona mal, pero no vas a tener idea de si va suficientemente rápido. Aquí ya puedes empezar a encontrar, oye, mira, que vale, pero esto no parece que va a dar suficiente velocidad porque parece que hay un cuello de botella en tal transferencia de los datos. Y luego puedes correr en hardware, acordándoos que en hardware ya en Versal el bitstream pasó a la historia y lo que tenemos es PDI. PDI es
acordaros el boot.ini de mpsoc, pero venido a más. Es pues bueno, como esa gran imagen donde tenemos archivos de configuración o código para el Platform Management Controller, para ese procesadorcito de gestión, pero también tenemos todos los diferentes configuraciones, no solo el bitstream de la FPGA, sino del NOC, de los EA Engines, de todo lo que haga falta, código también para los PS. Pues bueno, es un dispositivo tan heterogéneo que hay un montón de cosas que programar y que configurar, por eso hace falta un archivo de configuración complejo, ese es el bitstream. Vale. Como ya os decía, la simulación de los EA Engines siempre la podemos hacer a nivel funcional, que es básicamente compilando el código y ver si aquello 2 más 2 es igual a 4, o a hacer unas simulaciones con modelo System-C que que ya podemos trabajar a nivel de bit en los operandos y a nivel de ciclo en las prestaciones. Y ya podemos tener más detalles de cómo nos funcionan nuestros sistemas. Bueno, ¿qué buscamos? Pues bueno, como veis aquí, la emulación del sistema completo con estas 3 piezas, QEMU, Vivado y EA Engine que os había comentado. De aquí simplemente quedaros con la idea de cómo se articula la emulación en el hardware, ¿vale? Que lo que hace es escribe la plataforma hardware del XSA que utilizamos de base. La aproximación, os insisto, no es exactamente cycle accurate, pero se le parece bastante. Y bueno, pues esto es la idea, aunque también podemos utilizar el B++ package para generarnos nuestro boot.ini de la SD o los archivos de la SD o lo que nos haga falta para poder ejecutar en hardware. De aquí un punto importante. El hardware, construirlo lleva su tiempo. Gustavo también nos inscribirá en esto. Entonces, por eso la emulación es muchas veces importante. Y nada, lo que te busca son, pues bueno, cosas que ahí estás viendo, pues que los relojes te van a ir a diferentes velocidades, por eso te puede causar cuellos de botella, pues te lo bajas a hardware, haces tus perfilados, haces tus historias. Al final es todo, como veis, el flujo de diseño es el mismo, solo que aquí ya veis que hemos pasado esa parte del place and route, que eso sí se llama de una manera transparente. Muy bien, pues entonces esta es la foto completa donde veis que compilamos con las diferentes herramientas, generamos dentro del AI compiler, también se llama con el B++ -compile -c. Linkamos y empaquetamos ya para generar el archivo que subimos a la placa. Ya para ir terminando, entonces, nada, volver a insistir en cuáles son las herramientas de linkado y cuál es la herramienta que genera PDI, el archivo de configuración que subimos a la FPGA, a la placa, ¿vale? Cómo utilizamos Platform, el archivo XSA, el diseño de la plataforma extensible que hemos generado desde Vivado. Esto es importante, esto lo hemos generado Vivado, no se puede hacer desde Bytes. Y cómo a partir de aquí, de este Design XSA, donde ya hemos linkado, pues es el que generamos la plataforma. Y nada, esto sería el ejemplo que luego veréis con Gustavo, que yo creo que como vamos muy justos de tiempo, paramos ya aquí y luego después, pues ya, si tenéis alguna pregunta lo vemos y si no hacemos, bueno, en cualquier caso hacemos un descanso